Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio muy interesante y es integrar un objeto tridimensional en una imagen, en una fotografía 2D. Para ello vamos a utilizar este software llamado FSPY, el cual nos va a ser de mucha utilidad para poder analizar la posición la posición y ubicación exacta en la cual el fotógrafo en la vida real tomó esa imagen, tomó esa captura del entorno. Entonces básicamente el software lo que va a hacer es crear una cámara virtual. Con ella vamos a poder saber esa ubicación exacta en la vida real en la cual fue tomada la fotografía, para asimismo saber, o mejor dicho, tener el espacio exacto en sus coordenadas respectivas en el cual vamos a integrar nuestro objeto tridimensional. Entonces, para iniciar en Photoshop, yo lo que hice fue eh, eliminar, descartar este libro que estaba superpuesto sobre este que es la base, eliminarlo junto con haciendo uso de la herramienta de lazo y la herramienta de tampón de clonar, para que fuese un poco más interesante el ejercicio. Entonces yo busqué la imagen original y la pasé aquí a Photoshop para poder descartar este, este objeto. Sobre este objeto ya se imaginan lo que vamos a colocar y será nuestro objeto tridimensional. Entonces, para ello, ya una vez haciendo este proceso previo, vamos a pasar a descargar el software FSPY. Entonces, para ello, aquí en GitHub, es totalmente gratis, es de código abierto. El punto .exe, que es el ejecutor, lo descargamos. Y también importantísimo el addon, que nos va a ser de utilidad para poder trabajarlo desde allí en Blender. Entonces, aquí está a grandes rasgos la explicación, la serie de pasos que debemos realizar, y vamos a descargarlo aquí directamente. Entonces damos clic allí y como yo ya lo tengo descargado, simplemente vamos directamente a abrirlo. Listo, me está pidiendo que cargue la imagen, entonces vamos a abrirla. Listo, esta es nuestra imagen como tal. Entonces vamos a ir aquí a la guía, vamos a activar la grilla en sus respectivas coordenadas para que nos funcione como un piso en el cual vamos a adecuar nuestra perspectiva, en el cual queremos posicionar o integrar nuestro objeto tridimensional. Esta grilla nos va a ser de utilidad para lo mismo. Entonces, yo simplemente lo que hago aquí es ubicar mis coordenadas. Entonces, el eje X, vamos a bajarlo un poquito. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito el eje X. Será en este espacio en específico en el cual queremos ubicarlo. Entonces tiene una perspectiva bastante interesante. Vamos a replicarla. Allí con paciencia. Listo, ahí va quedando. Eh, mi eje Y, estoy moviendo el eje Y. Y aquí nuevamente con el X.
Por ahí estaría bien, ¿cierto? La grilla precisamente nos sirve para ubicar bien esta perspectiva. Listo, a una posición considerable en sus respectivas coordenadas. No es más, ese paso realmente es muy sencillo, pero va a ser fundamental para poder trabajar esa cámara virtual, esa ubicación en Blender. Entonces simplemente File, Save, y lo vamos a guardar aquí y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Cam Photo. Cam Photo Reference. Y guardamos. Listo. Una vez que hagamos eso, pues nos vamos a ir directamente a Blender. Aquí en Blender lo que vamos a hacer es irnos a Edit, nos vamos a Edit, Preferencias, y pues vamos a instalar nuestro software en Blender, porque ya lo instalamos como tal, ¿no? En el computador. Entonces Download, entonces el .zip lo instalamos, le damos clic aquí y listo, lo instalamos. Listo, una vez instalado, lo que hacemos es importar nuestra imagen. Entonces nos vamos, como pueden darse cuenta, aquí ya está el formato de nuestro archivo FSpy. Entonces nos vamos a donde lo guardamos. Aquí está Cam Photo Reference. Lo importamos. Como pueden ver, ahí ya tenemos las coordenadas respectivas, la perspectiva que hicimos en el software previamente. Entonces se nos ha creado básicamente una cámara en Blender. Una cámara en Blender con la fotografía, con la imagen en fondo. Allí ya podemos ver las perspectivas y esto nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, listo. Aquí pueden ver la cámara de FSpy, y esta obviamente es la cámara predeterminada de Blender. Listo, entonces teniendo esto, lo que vamos a hacer es pasar a Maya para previamente hacerle unas pocas modificaciones al objeto 3D. Este es el libro que vamos a utilizar para integrar en esta imagen. ¿Listo? Ese es un modelo que me fue de utilidad en un proyecto del semestre anterior. Lo descargué de la página de Sketchfab, dándole créditos al autor. Lo que hice básicamente fue cambiarle las texturas y añadirle un título para que ustedes puedan visualizar. Este fue el libro del autor, el libro original. Veamos sus texturas, las que tenía. Muy detallado, básicamente una animación que descargué totalmente gratis en Sketchfab. Entonces, teniendo básicamente este modelo, lo que yo hice fue cambiarle las texturas, añadirle una de una carátula, de unas tapas desgastadas, haciendo uso de las UVs. Entonces yo iba modificando las UVs, y pues resultó de esta manera el modelo. Aquí están las UVs de este modelo. Le puse el título, el libro del propósito, y le fui modificando la forma.
Este, por ejemplo, no estaba así adherido a la otra, al otro grosor de las otras hojas. Yo se las coloqué y lo fui adecuando para que se viera así más abierto. Y de hecho, en este momento me di cuenta de algo, y es que el libro original, este principalmente, eh, pues en la vida real se ve más orgánico, ¿no? Con la tapa o la principal portada como más holgada, asemejando como una ola. Y este es como más estático en su portada, en sus tapas. Entonces voy a hacer algo rápido y escoger las caras. Pero previo a ello voy a colocar el libro en una correcta posición para que pueda trabajarlo desde ahí. Listo, creo que por ahí está bien. Listo, entonces teniendo eso. Voy a trabajar solamente las caras. Entonces va a desaparecer esto. Y el sostenedor de las hojas. Voy a trabajar las tapas. Y voy a coger voy a coger varias caras. Lo que voy a hacer básicamente es doblar, como intentar doblar el libro para que se vea holgado, para que se vea con una superficie un poco más orgánica, asemejando el libro en la vida real. Entonces, me quedaron estos por acá. Sí. La idea es tomar la abertura ideal del libro, para que yo pueda hacer el para que yo pueda abrir más la tapa, es a lo que me refiero. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí el libro original se ve abierto, está acostado, está literalmente abierto y un poco inclinado hacia arriba, lo sostienen las hojas, el grosor. Pues quiero también asimismo representarlo aquí en la integración del objeto. Presiono la tecla B para el soften y lo agrando un poco. Y listo, hacia adelante. Hacia adelante, esta parte, la parte derecha, como pueden ver, ya se está ondulando, es el término que estaba buscando hace rato, ondulando. Esa cara, esa tapa. Entonces me faltaría la otra. Asimismo tomando la referencia de este. 3, 4. 3, 4. Esto es más fácil hacerlo por aquí.
Listo, 3, 4. Falta este, falta este. Listo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Activo el softstep y lo roto hacia adentro. Ya con ello se está viendo más orgánico en sus tapas. Listo, dejémoslo por allí. Y ahora sí voy a activar las hojas, el bloque de hojas. Pues adelante. Listo. Ya me parece que se ve bien. Ahora el sostenedor de hojas que está por acá. Listo. Falta simplemente el título. Colocarlo allí. Título. A ver si también le puedo hacer lo mismo que le hice a la portada, a las tapas. Sería tomar esta mitad. Sí. Listo. Mucho mejor. Sí, claro, ya coincide. Ya coincide mucho mejor. De hecho falta un poco más. Listo. Ya se ve mucho mejor. Este título, este título tiene una, una textura de desgaste, que también ustedes la pueden ver aquí. Esta se la coloqué precisamente para que se visualizara así, de esta manera. Bueno, yo creo que ya tenemos nuestro libro, entonces ya con ello simplemente guardar y voy a proceder a exportar el libro como tal. Entonces exporto la selección y me voy aquí. Copio la ruta y lo coloco aquí. Listo. Listo, estando aquí en Blender, voy a importarlo de una vez.
Entonces la idea es escalarlo a un tamaño considerable conforme a la foto. Allí ya lo que hago es ubicarlo en esa posición que se desea. Listo, haciendo un paralelo también con el libro original que teníamos en la foto. Entonces miramos cómo va quedando, cómo estaba posicionado el original para así mismo guiarnos. Entonces ahí vamos viendo porque la idea más adelante también será colocar un plano aquí, el cual va a conservar esta sombra. Entonces hay que desplazarlo más hacia el fondo. Buscando la posición correcta, he llegado a este punto. Y pues bueno, para empezar a visualizar un poco mejor esa integración, voy a sacar otra ventana por aquí y le coloco las texturas. Eso es lo que falta. Entonces me voy por acá al Shader Editor y selecciono el libro. Bueno, voy a seleccionar las tapas por el momento. Sí, porque es que si yo le doy aquí a visualizar el material,
pues aún no lo tiene, no tiene las texturas. Tiene las hojas, mira, alcanzó a vincularse la ruta de acceso a las hojas únicamente, pero faltan a todas las texturas, al resto de texturas. Entonces aquí simplemente voy a buscar Image Texture y se lo voy a anexar al color principal. Listo, se puso en negro porque simplemente está esperando la textura, está esperando la imagen. Entonces es text. Listo, allí ya tengo la textura de las tapas. Vamos a visualizarlo un poco mejor. Sí, allí ya se ve muy bien, solo que tiene como mucho brillo. Hay que bajarle el IQR, índice de refracción, a ver, listo, por allí. Aquí sí le subo la metalicidad, no es conveniente. Allí ya está muy bien. Falta entonces la textura del desgaste del título. Entonces, Shift A, Match Texture, el mismo proceso. Uno los nodos y busco aquí las texturas del libro, el desgaste del título. Listo, ya se puede visualizar. Y más adelante obviamente en el render quedará mucho mejor con la iluminación que le vamos a proporcionar. Ok, lo siguiente que podemos hacer es irnos a la cámara del F-Spy, un poco la iluminación. Background Image. La opacidad podríamos subírsela un poco. Ok. Aquí en esta parte hace falta la sombra. Para ello vamos a crear un plano. Y tiene esa perspectiva. Que ese plano vamos a adecuarlo. Tiene una perspectiva, obviamente, que hicimos previamente en el software de F-Spy. Entonces es muy efectivo realmente utilizar este software para ubicar muy bien, saber ubicar muy bien nuestros objetos tridimensionales. Entonces en este caso voy a disminuir un poco el plano. ¿Para qué crear un plano? Básicamente para que el libro pues proyecte adecuadamente sus sombras en una superficie que la sostenga. En este caso es un plano, pero lo vamos a desaparecer. Más adelante veremos cómo lo hacemos. Como en esta parte, yo con el tampón de clonar en Photoshop tomé referencia fue de esta iluminación. Esta es la sombra que se está proyectando del libro. Entonces yo con el tampón de clonar lo que hice aquí fue tomar simplemente este punto e irlo proyectando por toda la superficie del libro azul, del libro base. Lo que necesito es la sombra pues negra. Entonces voy a tomar este punto que también me funciona para proyectar o representar la sombra real, porque es similar a esta misma sombra. Entonces este mismo punto lo podría estar tomando
en ese caso. Ok, pero previo al plano, previo a trabajar con la sombra del libro, del objeto o modelo 3D, lo que voy a hacer es hacer una renderización previa de cómo se está viendo el libro. Listo. Entonces allí podemos ver cómo vamos a trabajar la iluminación. La iluminación podemos trabajarla de la siguiente manera. Shifa, like sun. Ok, la luz del sol. Veamos cómo me está funcionando aquí. Lo que tenemos que hacer es imitar la iluminación de la fotografía real. Entonces puede ser un poco complejo, pero no es imposible, porque hay maneras de replicar esa luz ideal en Blender. Entonces vamos a hacer esta prueba con la luz del sol. Tratando de mirar también un poco la iluminación que se encontraba aquí en la foto original, que estaba incidiendo en el libro superior, que es el que descartamos. Ok. Pega un poco más acá, en esta parte. Listo. Voy a desaparecer un momento el plano, y ahorita trabajo con él. Lo que quiero es ver la iluminación que está incidiendo en el objeto principal. Okay. Necesito que esta parte brille más, esta parte de las telas, en la parte inferior. Esa sombra que ustedes pueden ver ahí, que se está proyectando dentro del libro como tal en las hojas, es la misma sombra que está aquí del libro en la vida real, que descartamos, es esta. Entonces también me funciona bastante. Para que imite esa misma sombra, lo coloco allí. Yo creo que por el momento estaría bien esa iluminación, pero podríamos aportar un poco más a la iluminación de nuestra escena, imitando la iluminación que se capturó por parte del fotógrafo en esa escena real de la foto, utilizando un HDRI. Entonces voy a irme a Polyheaven, que es muy efectivo. Esta página es muy efectiva, entonces voy a irme a interiores. Y vamos a analizar esa iluminación. Se recibe principalmente en el lado izquierdo, que incide en esta parte inferior del libro, guiándonos con el libro original. Toda esta área está siendo impactada por esa iluminación. Entonces debemos buscar una iluminación de ese tipo en Polyheaven. Esta podría funcionarnos.
Esta podría funcionar. Ok, me encontré esta iluminación. Aquí incide muy bien a, con respecto a esta iluminación real. Trabaja tonos cálidos, naranjas, rojos, amarillos y pienso que puede incidir muy bien en este objeto. Entonces, y aquí simplemente voy a tomar el objeto y le voy a asignar el HDRI. Entonces en color, aquí estando en World, en el mundo como tal, color, le doy environment texture, textura de ambiente, y se pone en morado porque está esperando la imagen. Entonces la voy a cargar. Aquí está, listo. Allí ya toma el entorno, la iluminación del entorno, el HDRI que escogimos como tal. Entonces veamos cómo está incidiendo. Con la integración del HDRI creo que la iluminación se puede apreciar mucho mejor en el objeto 3D. Vamos a renderizar con Cycles, eh, no, no queriendo decir que if es menor o de inferior rango respecto a iluminación que Cycles, pero Cycles, este motor de renderizado, es muy efectivo con respecto a los trazados de rayos basados en física. Entonces proporciona una iluminación realmente muy realista con respecto a los rebotes de luz que inciden en el objeto 3D. Entonces ustedes pueden ver la diferencia en IF, por ejemplo en este espacio interno del libro, mientras que con Cycles la incidencia de la iluminación es mucho más realista con ese rebote de luces. Voy a trabajar ahora el plano que lo había escondido. Ok, quiero que el plano ahora tenga una sombra, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Resulta que el libro está reflejando una sombra, pero en este caso no se ve en el plano. O sea, no se ve en el libro azul, que es como la base que sostiene el modelo. Entonces en este caso voy a asignarle un material a ese plano. ¿Sí? Voy a crearme aquí un material para ese plano. En Shader Editor. Y aquí en material le asigno uno nuevo. Vamos a imitar un poco la misma coloratura que esta área en negro para representar una sombra que refleja el libro en el modelo 3D. Entonces vamos a replicar esa sombra aumentando un poco la saturación, bajándola mejor, bajémosla, el valor si lo aumentamos, con el gotero esta parte. Listo, podría dejarlo por allí. Como pueden ver, este es el HDR, ¿sí?
Pero voy a hacer algo supremamente importante, y es que voy a colocarlo debajo, el plano, voy a colocarlo debajo del libro. Aquí, para moverme entre estos ejes, entre estas coordenadas, y posicionar o desplazar el objeto, lo que hago es mantener el clic, el, el, la ruedita central del mouse, eh, la presiono, y simplemente me desplazo, bien sea hacia ese eje, hacia este eje, ahí presioné la ruedita del mouse, o hacia este eje, o hacia ese eje. Listo, entonces yo me desplazo hasta este eje, doy clic, tecla G para desplazar, también puedo dar Z y me desplazo en el eje Z, presiono G, le puedo dar la tecla X y me desplazo en el eje X. ¿Sí? Dependiendo de la tecla que yo presione, me desplazo en ese mismo eje. Entonces vamos a ubicar bien este plano. Yo presiono la tecla, este es un atajo también, presiono la tecla 0 del teclado numérico en la parte derecha y directamente me ubica en la perspectiva de la cámara, que es esta misma. ¿Sí ven? Shortcut dice allí, shortcut numpad 0. Presionando la tecla 0 y me sigo desplazando. Presiono la tecla R y busco más o menos esa perspectiva de la sombra. Busco más o menos esa perspectiva de la sombra. Voy a irme un momento a desplazar esta arista. Voy a desplazar esta arista. Para mejor precisión, esta señal de X y desplazo. Para visualizar cómo me está quedando esto. Es esta misma sombra que quiero representar. Tomo el vértice. Y lo muevo tecla E. Como por acá. Listo. Esta pequeña sombra. Vamos a ver cómo resulta ya. Para efectos del modelo que tenemos, el grosor de las hojas y por ende la tapa debería proyectar una mayor sombra. Entonces vamos a hacerlo. Nuevamente, esos vértices vienen. Desplazo un poco más. No tanto. Como por ahí. Listo. Lo ideal es eso, es imitar lo que estamos viendo en la fotografía
en un entorno tridimensional. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este plano en visibilidad? Activamos la máscara de la sombra receptora. Lo que hace es que solo el render, solo la sombra del render y la reflexión se propician el objeto para una composición de renders en el metraje original. Entonces lo que hace es proyectar esa sombra que vemos en el objeto tridimensional sobre la superficie del plano en este caso. Entonces cuando lo activamos vemos que estamos visualizando el HDRI, el fondo del HDRI. Necesitamos colocarle una transparencia. Para ello nos vamos a render. Y a film, casi no lo encuentro, a film transparent. Listo. Ya con esto el render captura simplemente la sombra del libro y no tiene presente el HDRI en ese plano, sino la sombra que está proyectando el objeto que está superpuesto a él. Entonces ha desaparecido prácticamente. Ok, si quisiéramos trabajar un poco más la iluminación, lo que vamos a hacer es nos vamos a Edit Preference y vamos a trabajar con el add-on de Node Wrangler. No estaba activado, lo activamos y este nos va a permitir jugar con el HDRI. Entonces vamos a Word y este es el HDRI que habíamos colocado, y seleccionando nuestro HDRI vamos a dar control T para activar o generar los nodos de mapeo, y lo que vamos a hacer es mover un poco la iluminación en nuestro objeto, la iluminación del HDRI que está incidiendo en nuestro objeto. Voy a desactivar un poco aquí el transparent en render, film, traje transparent para que lo podamos ver. Lo que hacemos es modificar ese ángulo de incidencia de luz en nuestro objeto. Entonces veamos cómo está incidiendo esa iluminación para que se adecue mejor a la escena. De pronto de parte de Y. Ahí vamos viendo cómo está ajustándose esa iluminación en el objeto. De pronto en Z un poco más,
poco menos. En X ya como se ve esta superficie no es conveniente. Listo, jugando con el ángulo de la cámara, perdón, de la perspectiva de la iluminación del HDR que integramos en Y y en Z, y con esa iluminación que es como más adecuada a la iluminación de la foto, con respecto a lo que también me referenciaba en esta. Entonces, algo que adicional voy a hacer es irme acá a la cámara de F-Spy, y me voy a ir aquí a activarla, como tal activarla. ¿Sí? Tengo que dar clic necesariamente aquí y veo las propiedades. Entonces, la profundidad del campo, depth of field. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es desenfocar un poco ligeramente el objeto 3D para que concuerde con el desenfoque de la foto. Entonces, como hago esto activándolo, y en f-stop lo aumento o lo disminuyo conforme a lo que vea. ¿Sí? No tanto, obviamente, pero sí ligeramente, porque vemos que la foto también está desenfocada. Y esto le va a aportar un mayor realismo. Viendo más o menos cuál es el enfoque. Por allí ya se ve mucho mejor. Esto le aportó demasiado realismo, la profundidad de campo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es ir aquí al Strength, aumentarle la fuerza al background, al fondo del HDRI, lo que es el fondo del HDRI. Esto le va a aportar más iluminación, si queremos, pero no tanta. Sí, no tanto. Asimismo podríamos mirar la iluminación del sol. ¿Sí? Aumentar la fuerza o disminuírsela. De ángulo. Voy contrastando esa iluminación. Como la tapa, como la tapa en este caso está como en el aire, ¿sí? Está levantada, está el libro abierto, por supuesto, se refleja esa sombra de incidencia en la hoja, en la principal hoja. Entonces la sombra podría analizarla y proyectarla a sí mismo. La tapa proyectándola. Pero también la luz
que está incidiendo desde esta parte. Puede ser algo como esto. Yo creo que la luz no alcanza a llegar a esta parte. A esta parte. La luz incide solamente en el lado izquierdo. Y aquí se proyecta mucho mejor la sombra. Obviamente este es el reflejo de la tapa. Listo. Me di cuenta de algo y es que el plano, pues primero no lo había activado y obviamente pues no se iba a ver la sombra y también la perspectiva que se ha de considerar no la tenía bien ubicada y por eso no se estaba viendo bien la proyección de la sombra de nuestro objeto. Entonces debo mirar eso. Es lo que debo mirar. Y algo aquí, en los polígonos, bueno, en la sección, en el menú de modelado, me refiero. Adecuar lo que es los vértices, posicionarlos bien en sus respectivos ejes. Es lo que debo mirar bien. ¿Cómo le estoy proyectando esa sombra? ¿Cuál va a ser el tamaño de esa sombra que está proyectando el objeto? Por allí, ¿qué tal se ve? Bastante bien, mejoró esa sombra, claro que sí. Ya se proyecta mucho mejor. Claro. Esta es la sombra del grosor de los libros, ¿sí? No de la tapa como tal, porque si yo analizo ello, pues sí sobresale un poco, aunque puede que la sombra se superpueste, se sobreponga, perdón, sobre la sombra que asimismo está proyectando el grosor o el bloque de hojas, ¿sí? Pero allí como tal ya está bien eh, la sombra que creamos a partir de un plano. Listo. Obviamente teniendo activo el metraje, el film, en transparente, porque si no lo activo no estaría proyectando nada, sino simplemente pues el fondo del HDRI, tenerlo activo, tener activo el plano. Me doy cuenta de algo y es que esta área de nuestro objeto 3D no está siendo acorde respecto a iluminación, no está siendo acorde a la foto. Esta parte debería ser oscura, proyectando obviamente la sombra de la tapa del libro. Entonces lo que hice fue agregar un cubo en esta parte. ¿Para qué? Para tapar la proyección de iluminación violeta de esa ventana. Ese es nuestro HDRI y estaba pues eh, proporcionando esa iluminación que no iba muy acorde a la foto. Entonces lo que hice fue crear simplemente un cubo que me hiciera como un obstáculo a esa iluminación del HDRI.
Entonces ya con eso simplemente eh, tengo una sombra correcta y pues ya no está incidiendo esa iluminación. Listo. Ya para finalmente renderizar, lo que podríamos hacer previamente a eso es desaparecer nuestro cubo en la imagen, ¿sí? Para ello simplemente vamos acá a Object, al objeto, seleccionamos el cubo y damos a receptor de sombras, Shadow Capture, para que, al renderizar no se muestre como tal ese cubo, sino lo que queremos ver, la transparencia o como si no estuviese el cubo prácticamente. Es lo mismo que hicimos aquí para la sombra. ¿Sí? Presionamos esta opción de receptor de sombra, que es como una máscara que oculta esos objetos para que capture solamente el sombreado de la misma imagen, de la misma foto. Eh, Ciertamente de la misma foto no tanto, porque aquí vemos que aquí se está proyectando es una sombra de este objeto. Entonces esta es una máscara de la sombra de los objetos tridimensionales ya en el entorno de Blender. Esto es lo que podemos visualizar en el renderizado. Ya cuando vamos a renderizar vamos a ver simplemente lo que queremos ver. No vamos a visualizar el cubo que estaba aquí tapando esa sombra. Y esta es nuestra renderización. Listo. Nosotros pues finalmente podemos exportar, descargar esta imagen, esta renderización como PNG y pasarla a un software de edición como Photoshop y editar allí mismo colocando el fondo, pero también se puede hacer aquí en Blender. Entonces nos vamos a composición, use nodes, y aquí vemos nuestro render y la composición. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho para cortar el nodo, eso es muy recomendable, y vamos a crear nuestra vista, que es lo que queremos visualizar, el render como tal en la composición, conectado a la composición. Entonces lo unimos aquí. Vamos a escalar un poco, vamos a hacer un poco de zoom para poder visualizar nuestro render. Este es nuestro render como tal. Aquí en la parte de view, allí está. Y pues básicamente lo que vamos a hacer en este punto es conectar nuestra imagen renderizada a nuestra imagen de fondo, que es la fotografía original. Entonces vamos a crear un nuevo nodo llamado image. Necesitamos la imagen. Ok, la imagen vamos a abrirla principalmente donde lo hemos guardado, texturas, libro, referencia. Listo, esta es nuestra imagen. Y adicional a la imagen pues debemos conectar un otro nodo que se llama alpha over, que será básicamente el puente entre la imagen original y la renderización para que podamos visualizarla en la composición. Y entonces conectamos la imagen de la renderización
aquí a la última imagen, la imagen de la referencia o la imagen original, a la primera imagen, el alfa de la renderización debe ir a este factor. Y finalmente conectamos el puente. Listo. Ahí ya tenemos la imagen como la estamos viendo, como la estábamos viendo en un principio, en la renderización. Esa básicamente sería nuestra renderización final. Y pues lo hemos hecho sin necesidad de utilizar Photoshop o cualquier otro software de edición, teniendo pues nuestra renderización básicamente en PNG sin la imagen de fondo. Entonces en este punto podríamos, ya para detallar, pues creamos un nodo de brillo y contraste y lo conectamos a la renderización, y como salida a el puente, image del puente alpha over. Vamos a correr un poco esto por acá y simplemente vamos a aumentarle o disminuirle ese brillo para que tome ese tono o ese detalle como aporte al realismo que necesitamos. Contraste, por allí está bien el brillo, ahora el contraste, subámoslo un poco más, 1600. Estaría bien un 1600. Démosle un poco más de desgaste al libro. A 1400 brillo. Con base al brillo que teníamos predeterminado. Yo creo que ahí está bien. 700. Listo, unos 500 está muy bien. Por último, podríamos también crear un brillo de balance. Estos ya son detalles adicionales para realzar ese realismo que necesitamos. El nodo de balance nos va a ayudar a jugar un poco más con la iluminación. El nodo del brillo va a conectarse al nodo del balance y como salida del balance va a ir al puente. Entonces acá, por ejemplo, podemos subir eh, la iluminación un poquito. Es como amarillo con un poco de café, colores cálidos. Entonces vamos a ver cuál se ajusta un poco más. Por allí.
o si la mantenemos mejor allí. Vamos en gama. Y el factor pasa de esto a esto. Uy. Por ahí está bien. Sí, por ahí está muy bien. Listo. Ya a nivel de detalle, yo creo que esos nodos están bien, se adecuan muy bien al realismo que eh, esperábamos obtener de, de la imagen con respecto a la foto. Entonces ya simplemente es renderizar y tendríamos nuestro ejercicio, tenemos este resultado. Obviamente podríamos subirle los samples, pero yo creo que ahí se obtiene una calidad eh, estable para nuestra integración final de nuestro objeto 3D en una imagen, en una foto 2D. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y que ustedes también puedan realizarlo.